Estamos. Por buenas ocasiones. Bueno, ¿dónde estamos? ¿En qué capítulo estamos? ¿Se acuerdan? Capítulo 2. Capítulo 2. Habíamos estudiado capítulo 2, Mishnah 1. Mishnah 5. Mishnah 5. Ahí va. 2, Mishnah 5. Mishnah 5. No creo. No, Mishnah 2. No. Está No, usted Mishnah equivocada, ¿eh? Perdone. Ok. Estamos en capítulo 2, ya Mishnah 3, Baruch Hashem. Estoy abriendo. Ok, estamos en Mishnah 3. Vamos a ver si podemos. Ok, excelente. Bueno, entonces aquí estamos. Dice la Mishnah número 3, capítulo 2. הקורא את שמה ולא השמיע לאוזנו, יצא. Rabbi Yossi Omer no yatza. Ahorita la Mishnah nos está enseñando las leyes de Shema, como específicamente cuáles son las instrucciones que uno puede leer la Mishnah exactamente, el Shema exactamente, para poder saber si lo cumple o no lo cumple. Entonces, como ya sabemos, hay una mitzvah de recitar el Shema 2 veces al día. Como es el pasuk, Beshochveja ufkumeja, cuando uno se acuesta y cuando uno se despierta. Ya vimos la discusión de los rabinos en la explicación de esta parte, pero de todas formas, de acuerdo a todos, hay que leer el Shema dos veces al día. Entonces, dice la Mishnah lo siguiente: Akoreh Shema velo ishmea leozno. Si una persona lee el Shema en silencio, ¿sí? Yatza, según el Tanakama, cuando no menciona la Mishnah un nombre del rabino de esta opinión, se llama Tanakama. El primer Tana, o sea, es el más importante, y la Mishnah, la Gemara siempre dice que cuando una opinión se trae la Mishnah y no se sabe quién es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir es el que sostiene que si uno leyó el Shema en silencio, salió de su obligación. O sea, ¿qué quiere decir? Que lea el Shema y no llega a sus oídos, quiere decir que lo lee en silencio. Entonces, según el primer maestro de esta Mishnah, cumple con la obligación del precepto. Eso se debe. ¿Cómo así? ¿Por qué se cumple con la Mishnah? Porque se explica que según él, la palabra Shema, escucha, viene a enseñar que está permitido leer el Shema Israel en cualquier idioma que la persona comprende. Lishmoa, ¿qué quiere decir escuchar? O entender, comprender. Entonces, cualquier idioma que una persona escucha, cualquier idioma que una persona lo lee, ya salió de la obligación. Pero, sin embargo, según la opinión de Rabbi Yossi, ¿sí? Se dice, continúa la Mishnah y dice, Rabbi Yossi Omer lo yatza. Rabbi Yossi, que es el segundo Tana que está mencionado aquí en la Mishnah, él dice que en este caso no se cumple con la obligación. ¿Por qué? Porque él entiende que la palabra Shema, según él, significa oye, escucha.
lo que viene a enseñar que la persona debe escuchar con sus oídos lo que dice con su boca. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí dos opiniones. La opinión del primer Tanakama, es que una persona más tiene que escuchar, entender y comprender. Por lo tanto, si lo entiende es suficiente, ya salió su obligación, aun si lo lee en silencio y sus oídos no lo escuchan, es suficiente. Pero Rabbi sí entiende que la palabra Shema nos tiene quiere decir escucha, y escucha quiere decir que él tiene que escuchar aún lo que él mismo dice. Por lo tanto, si lo lee en silencio, no cumple con la obligación. Después vamos a ver cuál es la conclusión alágica de eso. Bueno, segundo caso de la Mishnah. Kara velo dikdek botiotea. Si lo leyó sin prestar atención a la correcta pronunciación de las letras. Ustedes saben que las letras en hebreo vienen, las letras en hebreo no son las mismas letras que se escriben en español. O sea, en hebreo tú puedes tener las letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, lo que sea, y hay los puntitos abajo. Los puntitos abajo te corrigen, te enseñan cómo pronunciar las letras. Entonces, si una persona leyó, o sea, leyó las letras, pero no lo dijo con la correcta pronunciación, quiere decir que cuando la última letra de una palabra es la misma que la primera letra de la palabra siguiente, se debe enfatizar las dos letras en la lectura. Sin embargo, si la persona no prestó atención a esto, y por ejemplo en las palabras al levabeja, no acentuó la lectura para que no parezca que lee al levabeja con una sola lamed, ¿sí? O sea, hay muchas veces que las palabras en Shema terminan con una letra y la próxima palabra sigue con la misma letra. Entonces, una persona tiene que diferenciar entre las dos palabras. Pero si lo lea como si fuera una palabra, ¿sí? Por ejemplo, al levabeja, son dos palabras diferentes. Si una persona lo lee al levabeja como una palabra y no pronuncia el lamed en dos diferentes palabras, o otro ejemplo, esev besadeja, son dos palabras diferentes. Esev besadeja. O otro ejemplo es vavadetem meera. Otra vez tenemos mem al final de la primera palabra y mem al principio de la próxima. Si una persona lo lee como una palabra, entonces aquí también tenemos dos opiniones. Rabbi Yosef Omer Yatza, Rabbi Yehuda Omer lo Yatza. Rabbi Yosef dice que cumplió con la obligación, pero Rabbi Yehuda dice que no cumplió con la obligación. Según Rabbi Yosef, se cumple la obligación del precepto, aun si no leyó como dos diferentes palabras. ¿Por qué? Porque al final se entiende. Pero la viuda dice que no cumplió, porque se debe pronunciar las palabras con exactitud. Vamos a ver cuál es la conclusión alágica después. De todas formas, aquí mismo también aparentemente tenemos las dos discusiones iguales, que una opinión sostiene que cuando dice Shema tienes que entender lo que estás leyendo, entonces se entiende, aun si no lo pronuncias bien. Pero según eso es la opinión de Rabbi Yosef, pero Rabbi Yehuda sostiene no, tienes que leerlo como si fuera que se escucha exactamente lo que estás leyendo, sea entendible, y por lo tanto una persona que lee como dos palabras en una misma palabra, no la pronunció bien y por lo tanto no salió con su obligación. El tercer caso de la Mishnah, Akoré le mafrea. Akoré le mafrea, dice la Mishnah, lo yatza. ¿Qué quiere decir? Quien lo lee de atrás hacia adelante no cumple con su obligación. ¿Qué quiere decir? Si alguien lee el texto del Shema Israel en forma desordenada, sin seguir el orden de los versículos,
no cumple con el precepto. Por ejemplo, en vez de decir como debemos decir, entonces él dice, me odeja bejol, nafsheja bejol, y después dice, levabeja bejol. O sea, dice, lo lee en una forma lema frea. ¿Qué quiere decir que lo lee? No en la forma correcta, sino no por adelante hacia, no así como en la forma normal, sino atrás hacia adelante. O sea, lo lee la última palabra del párrafo, después la penúltima, después la penúltima. Si lo lee así, no en la orden correcta, no cumple con la obligación. Esto es simplemente muy simple para entender por qué no salió la obligación, pero sin embargo, el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, él explica que esto se refiere únicamente al texto de cada sección del Shema Israel por separado. Es decir, si la persona se confundió y leyó en forma desordenada los versículos de la sección de Shema o de la sección de Behayá o los versículos de la sección de Bayomer, pero no obstante, si la persona se equivocó y cambió el orden de las secciones, y por ejemplo, leyó primero la sección Shema y después la sección Bayomer antes de Beaya, o sea, la tercera sección antes de la segunda, se considera que cumplió con el precepto de la lectura de Shema Israel. Entonces, según el Rambam, no quiere decir que el hombre está leyendo en orden desordenada el texto, como dijimos nosotros, la última, la penúltima, antes de la penúltima, etcétera, sino las secciones. Si leyó las secciones en el orden incorrecto, según el Maimónides, ya salió de su obligación y no tiene que leerlo otra vez. Pero, obviamente, según la explicación, de todas formas, de acuerdo a todos, si uno no lee las palabras en la orden correcta, sino en la orden desordenada, incorrecta, no salió de su obligación. Ahora, el cuarto caso de la Mishnah, perdón, es Kara Veta'a, Yachzor le Makom Sheta, si lo leyó y se equivocó, debe volver al lugar donde se equivocó. O sea, si al leer la persona se equivocó y, por ejemplo, omitió, se le olvidó la palabra de la lectura de alguna palabra o de algún versículo, se saltió, no leyó una palabra, no leyó un versículo. Debe volver al lugar donde se equivocó y desde ahí continuar nuevamente la lectura. O sea, la Mishnah nos dice, aún si una persona se equivocó y no leyó todas las partes, pero si por cualquier una u otra razón se equivocó, no importa, regresa al lugar donde se equivocó y sigue leyendo desde ahí entonces, y ahí estamos bien. ¿Ok? Entonces otra vez, la Mishnah, vamos a resumir. La Mishnah está hablando de 4 casos. Primer caso era una persona que lee en silencio. Ahí vimos una discusión entre el Tanakama, que es Rabbi Meir, y Rabbi Yossi. Rabbi Meir dice, si uno lee en silencio, no salió de su obligación. Rabbi cumplió con la obligación. Rabbi Yossi dice que no cumplió. Segundo caso era que una persona lee y no, sin prestar atención a la correcta pronunciación de las letras, y dijimos el caso que obviamente el tipo, cuando hay 2 palabras que la primera palabra se termina con una letra y la próxima palabra empieza con esta letra y él lo lee como si fuera que una palabra, aquí también tenemos una discusión. Según Rabbi Yossi cumplió con su obligación, según Rabbi Yehuda no cumplió. El tercer caso es una persona que lee el Shema de atrás hacia adelante, ¿sí? Según todas las opiniones, no cumple con su obligación. Y el cuarto caso es, la halajá cuarta de esta Mishnah es, si una persona lee, se equivocó, entonces no tiene que empezar desde el principio, sino regresa, debe volver al lugar donde se equivocó. ¿Ok? Y eso es según todos los libros. Entonces, 4 casos, en los primeros 2 hay discusión,
En los segundos dos hay una opinión sin discusión. Ahora, ¿cuál es la conclusión alágica? Vamos a ver cuál es la conclusión alágica en todos estos casos. Entonces, aquí dice el libro, conclusión, aunque es una mitzvah prestar atención a la correcta pronunciación de las letras durante la lectura del Shema. Quien lo ha leído sin ser cuidadoso en ello, ha cumplido con la obligación del precepto. Así dice el Shulchan Aruch Orach Chaim, capítulo 62, alajá número 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona que lee el Shema y no se da cuenta la pronunciación exacta, ¿sí? Salió de su obligación. Pero, dice la alajá siguiente, el Shema Israel puede ser leído en cualquier idioma. ¿Sí? En caso que todavía no sabes leer el hebreo, puedes leer el Shema Israel en cualquier idioma. Pero se debe prestar atención a la correcta pronunciación de las letras en el idioma que lo lee. ¿Ok? Así dice ahí el Shulchan Aruch. O sea, uno puede leer el Shema en español, pero tiene que fijar que está leyéndolo en la forma correcta. Ok. Próxima alajá. Al leer el Shema Israel, la persona debe hacerlo de modo que escuche con sus oídos lo que su boca dice. O sea, no lo puede leer en voz baja. No obstante, si no hizo esto, igualmente cumplió con la obligación del precepto, si por lo menos pronunció con sus labios las palabras, aunque lo haya hecho sin emitir sonido alguno. O sea, cuando uno reza, no nada más puede leerlo con sus ojos, sino aún si lo lee moviendo sus labios, aunque no saca voz de sus labios, es suficiente y cumplió con la obligación. Pero si solo leyó con sus ojos el Shema Israel, sin mover los labios, no cumplió con la obligación. Todo esto que explicamos rige no solo respecto del Shema Israel, sino también respecto del resto de las bendiciones. O sea, todas las bendiciones, uno supuestamente cuando lo lee, tiene que mover los labios como si fuera que está leyendo, aun si no sale una voz de su boca. No es suficiente leer nada más con los ojos. Ok, ¿cómo es la correcta pronunciación? Se debe prestar atención a no cambiar la fonética precisa de los consonantes y las vocales. Para ello hay que hacer una pequeña pausa entre dos letras iguales, seguidas cuando una está al final de una palabra y la otra al inicio de la palabra siguiente. También se debe pronunciar con claridad la letra Zain de Tizkeru. Además, se debe prolongar la letra Dalet de Had, indicando así que proclamamos la majestad de Dios en el cielo, la tierra y en los 4 puntos cardinales. Sí, cuando uno dice Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Ehad. Ehad se termina con Dalet. Ahí cuando leemos el primer pasuk tenemos que tratar de alargar la pronunciación de este Dalet, Had, ¿ok? Y cuando lo decimos tenemos que tener en mente que que proclamamos la majestad de Dios en el cielo, en la tierra y en los 4 puntos cardinales. Asimismo, no se debe pronunciar ligeramente la Het de Had. Het es como H o J, ¿sí? No hay que pronunciarlo ligeramente para que no parezca como se dice Yehad. No es uno. O sea, se dice la Mishnah Torah, etcétera, etcétera. Aquí dice todos los mekorot donde se menciona esta alajá. De todas formas, tenemos que decir Ehad. Ehad hay que pronunciarlo bien. Bueno, seguimos. Quien lee el Shema en forma desordenada no cumple con su obligación. Esto se refiere
a los versículos de cada sección, pero si leyó en forma desordenada alguna de las tres secciones del Shema Israel, como ya mencionamos el nombre de Maimónides, a pesar de que está prohibido hacer eso en forma premeditada, cumplió con la obligación, ya que en la Torá las tres secciones no están seguidas, sino que cada una se encuentra en un lugar diferente. Entonces, si leo la sección de Vayomer primero, después de Beayá y después de Shema Israel con Leavta, aunque no se debe hacerlo lejatjila, pero en caso que ya lo hizo, cumplió con su obligación y no lo tiene que leer otra vez. Última conclusión alágica. Quien leyó el Shema Israel y se equivocó, si sabe dónde se equivocó, por ejemplo, si sabe que leyó toda una sección, pero omitió un versículo a la mitad de la misma, debe regresar a ese lugar y continuar leyendo desde ahí en orden toda la sección. Y si no recuerda dónde se equivocó, debe regresar al comienzo de esa sección. Entonces, esta es la conclusión alágica que estamos. Entonces, lo que estamos leyendo aquí es un solo entendimiento de esta Mishnah, que tenemos que entender lo que estamos sacando de la boca. Cada palabra que leemos y cumplimos de la mitzvah de Shema tiene su función de cómo leer y cómo mencionar y en qué orden correcta, etcétera, y cómo lo debemos hacer. Y tenemos que creer que cada palabra que leemos del Shema, estamos construyendo mundos espirituales arriba en el cielo. Por lo tanto, hay una orden como uno debe hacer, como uno debe actuar, como cada uno debe presentar la mitzvah. Si uno no lo hace en la forma correcta, no cumplió con su obligación. Y la pronunciación, o sea, son dos cosas. Obviamente uno tiene que tener la kavaná, la intención correcta, pero con la intención se debe pronunciar bien el Shema para poder hacer bien, para poder causar que la intención que uno tiene en mente se actúa y que sea firme en todo lo que estamos cumpliendo. Por lo tanto, hay que cumplir bien las mitzvot y la intención sola no es suficiente. También tenemos que, como se dice, formar y hacerlo en la forma correcta. ¿Verdad, Hashem? Que Hashem nos dé la fuerza, que podamos cumplir con toda la mitzvot en la forma mejor que podemos hacer. Muchas gracias a todos y Be'ezrat Hashem, nos vemos en la próxima semana con una Mishnah de Masech Berajot más. Bueno. Muchas gracias, querido Rabino. Gracias, Rabino. Muchas gracias, Rab. Rab. Muchas gracias, Rab. Gracias, Rab.